Conexión con Estados Unidos, porque han ocurrido tantas cosas absolutamente extrañas. Se habla de control mental, se habla de sueños lúcidos, o sea, términos que tienen mucho que ver con los enigmas, pero relacionados con un acto criminal, un acto convulsionante en Estados Unidos en las últimas fechas. Antes de hablar de todo esto y de penetrar directamente en los dominios de la conspiración, por eso Noel Calero pone esta música de Nixon, que suele ser antesala para estos mundos realmente oscuros y que no controlamos, y que sí maneja perfectamente Santiago Camacho, tanto que casi estaba en contacto, esto, bueno, no en contacto, pero... Ahora lo explicaremos. Sí, explícalo, porque si no, frecuentaba, digámoslo así, esos sitios, esos dominios, con sus colegas, información, y este hombre, bueno, pues se ha revelado como un auténtico peligro, y ha hecho una serie de cosas que acabaron de la peor forma. Vamos a conectar con Javier del Pino, corresponsal en Washington de la cadena SER. Nuestro compañero nos da los últimos datos de una historia francamente alucinante, pero real, una historia que casi inaugura a nivel de conspiración este año 2011. Buenas noches. En los vídeos que dejó en YouTube, en el diario que la policía ha encontrado en su casa y en comentarios que también dejó escritos en varios foros de Internet, Jared Loughner parecía obsesionado con dos conceptos que la psicología moderna todavía no ha sabido entender por completo: el control mental y los llamados sueños lúcidos. El asesino de Arizona detestaba tanto su vida real que construía una vida alternativa en su cabeza, una realidad virtual sobre la que disponía del control absoluto. En esa otra realidad puede crear y destruir, puede dar rienda suelta a sus instintos más básicos sin miedo a ser castigado. El doctor Gary Schwartz es profesor de psicología y neurología en la Universidad de Arizona. Los sueños lúcidos ocurren cuando una persona tiene sueños que son no solo muy reales y claros, sino que son conscientes de que están soñando y son capaces de influir en los sueños, de manipular, de manejar esos sueños. Es una vida alternativa en la que el ser humano se convierte en un superhumano, como en las películas Origen o The Matrix. Jared Loughner tenía un diario en el que transcribía todos sus sueños, y en esos apuntes hay violaciones, hay homicidios, hay un mundo virtual extremadamente violento del que Loughner regresaba a la realidad sin tener que pagar un precio por esos actos. Existe entonces la posibilidad de que para él lo que hizo en Arizona fuera parte de un sueño lúcido que confundiera la realidad con ese mundo alternativo que tenía en su cabeza, dice el profesor Schwartz. Él era capaz de hacer cosas en su fantasía que no podía hacer en la realidad, y estaba abusando de esa capacidad, lo cual en esas circunstancias puede ser muy peligroso. Así que es concebible, por lo que sabemos de su historial psicológico, que pudiera estar confundido, que no supiera cuándo estaba soñando y cuándo no. Tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Su abogada defensora se va a aferrar a ese argumento. Se sabe por lo que dejó escrito y por lo que contaba a sus amigos que sus sueños para él eran más reales que su propia realidad. Eso explica también su comportamiento después de ser detenido y esa sonrisa extraña que muestra en la foto oficial de la policía. Loughner parece creer que todavía tiene el control mental de lo que está ocurriendo y que podría cambiarlo si quisiera. Gran trabajo de nuestro compañero Javier del Pino, hablando con especialistas que piensan que una persona pudo llegar a confundir sueño lúcido, tal espejismo puede existir, con la realidad, Santi. Pues no lo sé, pero desde luego en lo que estamos completamente de acuerdo es que esta persona estaba obsesionado con varias cosas: las teorías de conspiración, todo el concepto de control mental y efectivamente esos sueños lúcidos de los que parece ser que llevaba un diario, que se habían convertido en su segunda naturaleza. Y pero ¿qué pasa? Una cosa, Santi, permíteme ahora que te corte solo con esto, que el que hace sueños lúcidos o practica el mundo de los sueños lúcidos, porque de John Lennon 33 años antes de esta escena me contabais lo mismo, se acostumbran a tener un cuaderno donde van anotando los sueños lúcidos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Solo para el recuerdo o por algo? No, y también por una razón, o sea, se convierten en vivencias. O sea, no olvides que a veces, tú imagínate lo que sería vivir en un mundo donde las cosas que sucediesen fueran las que tú quisieras que sucediesen. Al final, esos recuerdos necesitarías atesorarlos casi con más vividez que los de la vida propia, solo que allí no tienes ni videocámaras, ni cámaras fotográficas, ni
otro registro que el de tu propio recuerdo, y que eso desaparezca, que eso que es tan frágil. Todos, ¿cuántas veces nos hemos levantado una mañana con un sueño más o menos bueno, maravilloso, o una pesadilla, y según te estás lavando los dientes te quieres acordar y ya no lo tienes? Se disuelve, se evapora el sueño. Claro, entonces para ellos es muy importante que al lado de la mesilla de noche, según se levantan, pues para evitar precisamente que eso desaparezca, pues anotarlo rápidamente y que se quede ahí. Diario de sueños. Es un diario de sueños. Es un diario de sueños. Y este hombre lo tenía. Lo tenía. Además, conviene tener un diario de sueños cuando practicas el sueño lúcido, porque el sueño lúcido es una técnica, y como tal técnica se puede... los principios son duros, y luego una vez ya coges un principio favorable, se puede depurar. Es decir, hay una técnica muy básica para empezar en los sueños lúcidos, que es la que llaman de la rutina. Tú, en cualquier momento de tu vida lúcida, ojo, de tu vida normal, en que dudes porque pase algo raro, porque que dudes que estás soñando o no, lo que te recomiendan es que hagas algo que no puedas hacer en los sueños. Desde el típico pellizcarte. Yo, por ejemplo, o sea, cada uno sabemos cómo soñamos. Yo, por poner un ejemplo completamente personal, yo soy incapaz de leer en los sueños. O sea, en mis sueños no puedo leer una página. En el momento en que intento... Has llegado a esa conclusión, me asusta, Santi. O sea, has llegado a analizarte los sueños hasta ese punto. Sí, o sea... No, pero es normal. Yo sé que me despierto y puedo continuar el sueño que he dejado antes. Y me vuelvo a meter en el mismo sueño. Sí, si es bonito y me está gustando, sí. Si no, puedo acabar radicalmente con él. Es un tema que tendremos que tocar en algún momento, porque este asunto del ¿A ti qué te pasa, Javier? No, lo mío es lo más sencillo de todo. Yo no recuerdo mis sueños. Que eso da bastante miedo también, ¿eh? Una pantalla negra. No lo recuerdo, yo abro los ojos por la mañana y no recuerdo lo que he soñado. Lavado del cerebro. Salvo en muy rarísimas ocasiones, por lo tanto yo no puedo llevar un diario de sueños. Pero, hombre, a mí también me gustaría decir que efectivamente el asunto de los sueños lúcidos es una técnica muy extendida, muy estudiada, que da más o menos resultados según el individuo, pero no necesariamente el practicar los sueños lúcidos te convierte en un asesino. Evidentemente, claro. Bueno, eso. El ejemplo es John Lennon, ¿no? Que no era ningún asesino y hacía sueños lúcidos, o sea, hace todo tipo de personajes. Es que yo creo que el personaje este de Lochner, pues hay que analizarlo con muchísimo cuidado, porque, en fin... Era un puzzle de cosas tremendas, pero ¿no? es un puzzle, es una personalidad disociada, tiene un montón de problemas a su alrededor, es un personaje obsesivo también. En las semanas previas a convertirse en este asesino, él pide en 67 tiendas de sus alrededores trabajo y es rechazado por las 67, y esto en Estados Unidos es realmente extraño, es decir, que podía haber conseguido un pequeño trabajo en algún lugar, pero todos lo rechazan porque lo ven como una persona inestable. Han salido hace horas la información de que él tenía unas fotografías extrañas en las que aparecen paños menores con el arma, o un arma muy parecida a la que utilizaría después en el atentado. Es decir, que los detalles que se van acumulando sobre la mesa de trabajo de los investigadores del FBI y sobre la mesa de los redactores de los medios de comunicación en Estados Unidos apuntan a que estamos ante un completo desequilibrado, y que en ocasiones la mezcla es explosiva cuando el asunto de los sueños lúcidos, experimentos de control mental, entran en estas patologías. Que forma parte, aunque aquí en España no nos lo terminemos de creer, forma parte de la cultura popular norteamericana. El asunto del control mental, de los sueños lúcidos, en fin, todas estas técnicas forman parte de la cultura popular americana, del norteamericano medio, o incluso especialmente, fíjate, yo me atrevería a decir, del norteamericano del Southwest, del suroeste, donde estas cosas son muy típicas. Yo lo conozco bien la zona de Tucson, he estado en muchas ocasiones, conozco bien toda esa área, y en fin, por ejemplo, el estado de Arizona es un estado muy dado, por ejemplo, a cursos de control mental. Cerca está Sedona, también en Arizona, que es como la meca de la New Age, donde todas estas cosas tienen lugar, cosas que influyen en los medios de comunicación locales, y que desde luego Lochner no era ajeno a ello en absoluto. Pues perfecto, Javier, porque tenemos entonces un mapa del entorno donde está este hombre, y el entorno virtual
Santi, era otro bien diferente, ¿no? Que tú conoces perfectamente. Claro, porque para mi sorpresa, cuando empiezo a investigar sobre este individuo, acudo a uno de los, como todo el mundo, los expertos, los aficionados a los temas de conspiración, tiene sus foros en internet a los que acuden pues para opinar, para recabar información, etcétera, etcétera. Yo creo que en este tema el más importante a nivel mundial es una página que se llama Above Top Secret, por encima de Top Secret. Y para mi sorpresa, descubro que este hombre tenía un nick, tenía un perfil abierto y que hacía comentarios asiduamente, lo cual ha llevado a los responsables de la página a verse en un brete por las consiguientes visitas del FBI, la consiguiente atención informativa, quiénes son estos de la conspiración, que si están más o menos locos, que si no son todos asesinos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese perfil y esos comentarios, pues él tenía un nick que era Erad3. Nadie sabe qué significa, una clave. Nadie sabe. A ver, por si alguno de nuestros espectadores oyentes sabe algo, Erad3, ¿cómo suena? Sí, ERAD 3 con número. Oye, a ver si alguien descifra por favor el jeroglífico o sabe algo, porque no se ha logrado descubrir nada de momento, ¿no? De momento no, pero efectivamente sí que estaban disponibles, al menos hace unas horas, los mensajes que había. Mira cómo es Javier Sierra. Que había colgado. Javier Sierra es algo que a mí, mira, le conozco hace muchos años, pero no deja de sorprenderme ni un instante. O sea, acabo de lanzar esta pregunta y él ya, no ha perdido un milisegundo en apuntarlo primero aquí en el folio y luego empezar a buscar. Eres tremendo, amigo. Santi. Y la verdad es que esos mensajes sí que ahondan más en lo que dice Javier, que estamos ante una persona que tiene una patología, sea una psicosis, sea una esquizofrenia profunda. Son mensajes crípticos en los cuales da a entender que es poseedor de una información y de unos saberes, incluso de un poder. Él dice que él puede controlar las mentes de los demás. Pero claro, aquí ya ha habido una especie de fenómeno de metaconspiración o de conspiración dentro de la conspiración, porque al ser este sujeto asiduo de la página, el resto, digamos, de los colaboradores, de los que están allí opinando, a su vez han empezado a elaborar teorías sobre él, teorías que muchos de ellos creen que tienen más fundamento porque, bueno, no de primera mano, pero sí conocían al sujeto. Santi, a las 3:21, en esas páginas que tú visitas, Javier me quiere decir algo, y por la cara que pone, yo no sé si exactamente en 48 segundos ha descubierto la clave, pero espera, porque vamos a ver qué ocurre. Tú me quieres decir, Santi, que en ese mundo de las conspiraciones, la propia página a estas horas está diciendo que es inocente incluso. La propia página... o foros de la página. Sí, bueno, o participantes de los foros. Convencidos de que la conspiración está ahí sobre él. Pues una teoría muy popular en este foro es que estamos hablando de un asesino programado. Es decir, que tendría absolutamente todos los condicionantes pues para ser una víctima del MK Ultra o del proyecto similar que estuviese... O sea, manejado por otros. Efectivamente. Incluso cuando se habla del móvil, porque dice, bueno, MK Ultra, ¿a quién, una cosa como esta, a quién beneficiaría? Pues ya hay quien sugiere que, bueno, que Sarah Palin iba absolutamente catapultada a la carrera de las primarias por el Partido Republicano, que Sarah Palin ha sido la acusada indirectamente de haber, con su vehemencia y con su discurso político más o menos violento, de haber de alguna forma inspirado a este perturbado, y la verdad es que la carrera política de Sarah Palin se ha llevado un batacazo del que los expertos afirman que va a ser difícil que se recupere, al menos para las primarias de las próximas elecciones. Santi, ¿cómo era la clave de este hombre? Edad 3. El grueso de los oyentes de Milenio 3 ha dicho algo antes de que Javier Sierra, que me ha levantado así los pulgares, nos diga algo que quizás sea la clave y quizás sea un nuevo misterio que de momento, que yo sepa, nadie ha desvelado ni descubierto. No, todavía no. Nada, nadie sabe nada, ¿no? De momento. Dale tiempo. Javier. Técnica de Leonardo da Vinci. Invierte el término. Daret. Es dare. Dare es una palabra en inglés que significa temerario.
Este personaje, Laogan, es un personaje que lee desde libros como Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, hasta cómics muy famosos. Probablemente conozca un personaje que es muy popular en los Estados Unidos, que es Daredevil. Daredevil, que es el superhéroe ciego. Sí, que es el hombre sin miedo, y por las características del personaje, por lo temerario que es en sí, es muy probable que la clave esté ahí. Pues amigo, aunque sea un nick, un nombre que él empleaba seguro por algo y no tenga nada que ver, o sí, yo me quito el sombrero porque me parece alucinante lo tuyo. Dare 3. ¿Ahora el 3? Habrá que seguir investigando. Vamos a ver si incluso algún oyente puede decirnos lo contrario, ¿no? Quizá es tan sencillo como que utilizaba ese nick en diversos foros y los numeró 1, 2, 3. Es decir, que eso sería cuestión de seguirlo. Evidentemente, esto es mente de novelista, pero bueno, también muchas veces se puede aplicar a resolver estos pequeños enigmas. ¿No pensaba cargarse a 3? De todas formas, se ve que Javier se ha empapado, en esa especie de baklava, ¿no?, literario, que es su próxima novela maravillosa, y se han metido en todo tipo de códigos, encriptamientos, desciframientos, porque si no, normal no se puede hacer eso, Javier. Claro, uno viene con esa gimnasia hecha y, bueno, a estas horas de la madrugada pues se activan ciertas regiones cerebrales que probablemente en otras épocas están dormidas, ¿no? Santiago, lo de asesino programado, que parece que sí se ha acoplado a algunos personajes muy importantes en la historia, mediante libros, mediante todo tipo de procedimientos. Como dices, es el último grito en Estados Unidos sobre este último gran acontecimiento. Parece lo que más cala en los conspiranoicos, ¿no? Este hombre estaba manejado desde la tramoya oscura que parece que maneja estas cosas. Sí, de hecho, bueno, hay a día de hoy están las dos vertientes, es decir, las que dicen que es un simple perturbado, y las que apuntan a esto. También te digo una cosa, absoluta y llanamente sin ninguna prueba, es decir, estamos hablando de pura y dura especulación. En otros casos en los que, por poner un ejemplo, Sirhan, el asesino de Robert Kennedy, cuando se dijo que podía haber sido un asesino programado, había pruebas circunstanciales con respecto a la facilidad que tenía para caer en trance hipnótico, con respecto a lo que decía cuando los psiquiatras forenses le sometían a hipnosis, que hablaba de un personaje que le decía que tenía que odiar a Robert Kennedy porque había violado a su hermana, y una serie de cosas que, desde luego, contado así, parece fruto de un condicionamiento hipnótico para ser activado por una clave o por cualquier tipo de cosas. Pues digamos que esa especulación puede tener un fundamento. En este caso es que sabemos tan poco, más que los delirios que este sujeto ha dejado, por ejemplo, en YouTube, cuyo perfil en YouTube sigue activo, y cualquiera puede ver unos vídeos extrañísimos que hacía con unos textos absolutamente crípticos en los que hablaba precisamente de esto, de control mental, de una nueva divisa que él iba a crear, y nadie sabe qué simbología tiene eso, porque evidentemente algún tipo de símbolo sería en su delirio. En definitiva, yo creo, estoy en este momento con Javier, que a veces un loco solitario es un loco solitario y que tampoco hay que buscarle tres pies. Y sin duda una de las noticias de la semana, una de las más importantes instituciones que habla de extraterrestres que están a punto de venir. En ikerjiménez.com, Guillermo León, nuestro compañero, ha colocado toda la información básica. A nosotros nos pillaba prácticamente entre lobos y yo decía, bueno, veremos qué ocurre, qué es lo que pasa. Es cierto que algunos científicos han hablado de que los extraterrestres pueden venir, y de nuevo con la cantinela de que quizá podrían ser negativos para nosotros. ¿Por qué coincide esto con lo que dijo ya Stephen Hawking, que tampoco son cualquiera? Es una tercera hora bastante internacional. Después de escuchar a Javier del Pino, corresponsal en Washington, vámonos a escuchar a nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce, que tiene todos los datos.
Un grupo de científicos y pensadores reunidos por la Royal Society de Londres han estado discutiendo qué impacto tendría en la humanidad el descubrimiento de vida extraterrestre. Son, por supuesto, divagaciones en torno a una pura hipótesis porque, como han recordado los propios participantes en el debate, no existen pruebas científicas ni a favor ni en contra de la existencia de vida fuera de la Tierra. Y si un día se demostrara que esa vida existe, posiblemente sería en forma microbiana en nuestro sistema solar o quizás unas transmisiones electromagnéticas. El paleontólogo de la Universidad de Cambridge, Simon Cowan Morris, prefirió dramatizar algo más la cosa y advirtió en su ponencia que deberíamos prepararnos para lo peor. Las biosferas extraterrestres, dice, pueden ser muy similares a las de la Tierra y de ellas podrían emerger civilizaciones muy parecidas a la nuestra, una hipótesis que él mismo considera harto improbable. Soy ligeramente escéptico de que haya algo por ahí, pero finalmente creo que, dado el modo en que opera la biología y la inteligencia, es posible que el resultado podría ser ya no algo parecido a primos nuestros, sino hermanos y hermanas. Era Simon Cowan hablando de la posible evolución desde el punto de vista biológico de una vida extraterrestre que él mismo considera dudosa. Todo tipo de escepticismos, pero al final el mensaje que se lanza es cuidado, porque las frases concretas, Carmen, era que esa civilización extraterrestre podía ser realmente perniciosa y prácticamente aniquilarlos o someterlos, más o menos. Sí, que venía a decir que podía actuar como los humanos. Que como vamos hemos a hecho los sitios, siempre. los colonizamos y al final acabamos con ellos. Pues en ese sentido nos ponían alerta diciendo que podían venir y hacer lo mismo con nosotros. Y ahora, en la propia crónica que recoge lo que se está diciendo en los medios, esa especie de recular, de decir, bueno, los propios científicos tienen que... Pero el primer impulso, el primer estudio, es bastante claro en torno a lo que ya han dicho otros como Stephen Hawking y más. ¿Y por qué demonios? Podemos pensar que esto, como siempre, es casualidad, o por qué en los últimos meses nos están llegando todo tipo de noticias que van en el mismo sentido. Aquí hay dos puntos más de análisis. Philosophical Transactions no es una revista cualquiera. No solamente es el boletín oficial de la Royal Society, sino que es la revista de información científica más antigua del mundo. Es decir, estamos hablando de una publicación de un prestigio tremendo que se publica ininterrumpidamente desde 1662 y que el hecho de que incorpore este tipo de especulaciones en estas fechas ha tenido que ser objeto de una meditada reflexión. O sea, no es por azar ni por hacer la gracieta, como parece que algunos, incluido periodistas, quieren demostrar. Fíjate que esto coincide además, y es el segundo punto al que voy, con algo muy peculiar. Lo que insiste esta publicación es que las Naciones Unidas insta a las Naciones Unidas a montar un grupo de trabajo que se dedique a asuntos extraterrestres. Y qué curioso que hace unos meses, en septiembre del año pasado, de 2010, saltaba la noticia de esta astrofísica que es la responsable de la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior, que se llamaba Madeleine Othman, que se presentó a los medios de comunicación de todo el mundo como la futura embajadora de la Tierra ante los extraterrestres. La mediadora, ¿no? La mediadora. Luego aquello quedó como desmentido, diciendo que bueno, que los medios habían exagerado, que en realidad la cosa no era para tomárselo tan a pecho. Pero ahora, después de estos meses de apacible espera, de repente esta publicación, que como digo antes, no es una revista cualquiera, insiste en el punto de que es Naciones Unidas quien debe tomar la delantera en esto. ¿Por qué? O sea, la gran pregunta es, ¿por qué de repente todas estas coincidencias? ¿O de qué nos quieren informar o de qué nos quieren desinformar? Porque a ambas posibilidades debemos contemplarlas, debemos ponerlas sobre la mesa. Pero algo nos están ocultando, porque van soltando píldoras de cosas, pero en el fondo no dicen... No, cuidado, es que pensemos que en el asunto de los extraterrestres en particular, igual que en el fenómeno OVNI, si nos vamos a cosas puntuales, muchas de las veces que ha emergido información sobre este asunto coordinada en diversas partes del mundo o por diversos grandes organismos, etcétera, ha sido para desviar la atención de otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con los extraterrestres. Pensemos, por ejemplo, que, sin ir más lejos, la semana pasada hablábamos de las muertes masivas de animales. Ahora empezamos a saber muchas cosas. Empezamos a saber que estas muertes masivas de animales no empezaron
el 31 de diciembre, sino que ya en el mes de julio del 2010 empezaron ahí. se estaban censando muertes masivas y ahora, de Carmen, animales recordamos en muchos las últimas, lugares del mundo. Las que no va a contar casi nadie, porque ya se ha olvidado, ya se ha pasado la hornada, ya vamos a otra cosa. Siguen. Bueno, por eso sí, pero mediáticamente aquí en mediáticamente España se ha olvidado. Nada. No sabemos, nos quedamos con que se puede resolver o no. Entonces nuestra obligación es darlas las últimas. Así que tenemos que tener cuidado. Cuando se informa de algo, y esto es ley, en fin, cualquiera que se dedica a los medios de comunicación, sabemos que se está poniendo el acento en un lado, dirigiendo la mirada pública hacia un rincón del espectro de lo que sucede, pero a la vez se está alejando de otros lugares. Así que pero en un medio tan importante y a nivel científico. Sí, ¿qué pinta esto ahora? Después de las palabras de Stephen Hawking, que como sorprenden tanto, Stephen Hawking, recordamos que dijo algo así como que cuidado porque a mí me sorprende. Si hay extraterrestres, igual mejor no tener, como digo yo, la antena del móvil bien, porque igual vienen con otras intenciones. A mí me sorprende esta antropomorfización de los extraterrestres. Totalmente. ¿No? El atribuirles en fin, el mismo espíritu canallesco que tienen algunos humanos. No los tenemos todos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por cierto, Wikileaks, que es otra de las palabras ya asociadas completamente a nuestro programa, nosotros prometimos seguir con la lupa. Ahora vais a tener información, y es tremenda, de nuevas muertes masivas de animales que han seguido, y nos hemos quedado en España, que esto hay que decirlo, con la noticia de resuelto el misterio de los pájaros. No decían nada, no decían absolutamente nada, y luego hemos hablado con muchos expertos que tienen diferentes teorías, pero de momento el resuelto, que se quede ahí, el link y en internet, resuelto, por si hay alguna duda y que nadie pregunte más. Sí, el bálsamo, exacto, tranquilizar. Pero ha seguido habiendo acontecimientos que no parecen fáciles de entender. Y Wikileaks esta semana, Santiago es nuestro analista de ese mundo en ebullición, parece que nos trae algo que tiene que ver con la libertad, con sospechas sobre la libertad y con quizá poner el lazo incluso a ese último lugar, ¿no? A esa panacea que de momento es Internet para muchos. Pues sí, porque y fíjate que cuando surgió esta noticia te envié un mail, te acordarás que te dice, ya te lo dije. Y es que efectivamente a día de hoy el gobierno estadounidense ya está empezando a proponer, y diciéndolo claramente, a raíz del caso Wikileaks, no solamente que los funcionarios que tienen acceso a información privilegiada o información clasificada, haya un método de identificar quién accede a los terminales, lo cual dentro de un orden es absolutamente legítimo que pongamos por caso cada terminal oficial tenga un lector de huellas, lógicamente, sino que dado que, por ejemplo, y esto es una cosa muy curiosa, si tú eres un funcionario estadounidense y estás en tu casa y no tienes el rango de privilegio para ver la información de los cables diplomáticos de Wikileaks, si los ves desde tu casa a través de la página de Wikileaks, estás cometiendo un delito federal. Lo cual, por raro que pueda parecer, es completamente cierto. Pues bien, agarrándose a eso, se está empezando a decir que, bueno, que básicamente, dado que se puede cometer el mismo delito federal, no solamente divulgándolos, sino viéndolos determinadas personas, debería de empezarse a implementar un sistema que vaya más allá de la simple dirección IP, que es algo que puede cambiar a cada conexión, dependiendo del tipo de proveedor que tengas, etcétera, etcétera, sino que haya una especie de carnet de identidad de Internet para que cada usuario tenga una especie de clave perfectamente trazable, que se puedan saber sus movimientos por la red, y que esto además sería muy beneficioso no solamente para el caso de los secretos de Estado, sino para delitos informáticos, fraudes, pornografía infantil, esto es un debate impresionante que podremos extender entre el público. ¿Estáis de acuerdo con que haya un DNI de Internet y un rastreo de cada una de las personas que estén en la red? Asunto delicado, ¿eh? Asunto delicado, y además hay otra alarma que yo creo que debemos encender
en el cerebro de los oyentes de Milenio 3, y es el siguiente. Wikileaks, con toda esta información que está saliendo y que Santiago nos está, en fin, sirviendo puntualmente cada semana, de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos está legitimando a Wikileaks, porque está diciendo, oye, importancia. Wikileaks está suministrando información veraz, y nosotros queremos controlarla, porque cada lectura subterránea que se puede hacer de esta información es esa. Y aquí hay un peligro tremendo. ¿Y si Wikileaks empieza a suministrar información falsa? Pero si lo dijimos hace un mes. La vamos a dar como verdadera inmediatamente. Claro, ahora lo que diga Wikileaks con el marchamo de Wikileaks parece que ha alcanzado para millones de personas en el mundo, no sé, el anhelo de libertad, contracorriente, contracultura casi. Atención a y eso, cuidado, por favor, que puede empezar a utilizarse con otros fines. ¿Habrá manipuladores dentro de Wikileaks? ¿La conspiración dentro de la conspiración? 3:39, lo que sabemos seguro es que Santiago Camacho cada semana nos traerá la porción de Wikileaks que nos interesa. En este caso, cuidado, que parece que quieren poner el lazo. Por cierto, un último apunte, que parece que a lo mejor dentro de no demasiado tiempo podremos hablar con Julian Assange, porque va a venir a España. Está prevista su asistencia junto a Oliver Stone al Festival de Cine de Ronda. Bueno, pues atentos, que Santiago Camacho, cómo no, moverá sus hilos. ¿Cómo va la encuesta, por cierto, Carmen? Vamos a ver la encuesta. El debate de la semana: ¿qué provoca el lobo en ti? ¿Miedo o fascinación? Miedo, 16,5%. Fascinación, 83,5%. Nos encontramos ante el desnivel, yo creo, más amplio, si no me equivoco, de toda la historia de las encuestas de nuestro programa. Y, en fin, yo en este caso me alegro bastante del resultado. Pero ha habido muertes masivas de animales. Dábamos la voz de alarma con nuestro peculiar informativo la semana pasada, hilando la última semana. Un montón de acontecimientos. Ahora Javier Sierra nos cuenta que esto empezó antes, pero lo increíble es que esta semana, con silencio absoluto de los medios, sigue habiendo animales de todo tipo. Y cuando hemos hablado, ¿verdad, Javier?, con especialistas de la fauna, y hemos puesto datos que vosotros sabéis, Santi y tú, de personas implicadas en Arkansas, por ejemplo, de personas que habían denunciado la manipulación de ciertos venenos y gases, hasta los propios especialistas españoles se quedaban diciendo, uy, entonces esto es otra historia. Bueno, pues ¿qué ha pasado esta semana? Pues mira, por ejemplo, el día 11 de enero en Chicago, miles de arenques aparecen muertos. Además se dan cuenta porque las aves empiezan a coger los peces, y hay muchas aves, y por eso se dan cuenta, sobre todo los pescadores. Empieza la voz de alarma y se dan cuenta de que hay miles y miles de arenques muertos. En Rumanía, en Constanta, el 12 de enero, un día más tarde, decenas de estorninos muertos después, dicen, de comer un tipo de uva. Lo que han dado como posible hipótesis de las muertes: una intoxicación etílica de los pájaros. O sea, pájaros borrachos. Bueno, en cricket, en América del Norte, millones de grillos. ¿Y por qué? Porque allí hay granjas. Hay granjas que se dedican a criar grillos para luego, pues, todos esos reptiles que tienen en diferentes casas, la gente que tiene serpientes, que tiene diferentes lagartos, les tiene que dar de comer. Pues muchos de esos grillos son criados en granjas, y también para zoológicos. Han aparecido millones de ellos muertos, Iker, y no saben por qué. Desde los años 40, desde 1940, existen esas granjas. Nunca había pasado, nunca habían tenido una mortandad así, y ahora de repente millones de grillos muertos. Y en California se han encontrado más de 100 aves en la autopista 101. Son pequeños pájaros con plumas marrones y negras, lo mismo que los anteriores. No tenían ningún impacto, no tenían ningún golpe. Se están haciendo las autopsias porque no saben todavía cuál es la causa de la muerte. O sea, desde los lagos de Chicago hasta algunos otros puntos de Estados Unidos y de otras regiones, siguen habiendo este tipo de acontecimientos que quizá ya tengan que ver con lo natural o no. Nunca lo sabremos, pero seguiremos atentos a estas matanzas, además de especies. Los especialistas lo decían, lo raro es que sea mar y aire, ¿no? Que contrasta y que no tiene mucho que ver, a no ser que haya agentes descontrolados que estén afectando primero, por ejemplo, al aire y luego al mar, o al revés, por evaporación, matando aves y primero envenenando los peces. Vamos a hacer una cosa, vamos a saber qué pasó tal día como hoy. Son las 3:43,
hora capicúa, así que Carlos Largo, nuestro amigo, lo que va a hacer es decirnos, incluyendo a Milenio 3, qué pasó una noche, una madrugada de misterio como esta. El 16 de enero de 1920 entra en vigor la denominada Ley Seca en Estados Unidos. A partir de esta fecha, tanto la distribución como el consumo de bebidas alcohólicas quedaron prohibidos. Tuvo un impacto enorme en la ciudad, incluso antes de entrar en vigor. La gente pensó que todo el mundo se iba a revolucionar, y desde la primera noche de prohibición quedó claro que iba a producirse una gran resistencia. Cuando llegó el momento de dejar de consumir alcohol y de venderlo, mucha gente siguió haciéndolo. Arrestaron a muchas personas y la gente esperó a ver lo lejos que llegaba la resistencia. Pero desde el principio quedó muy claro que en Nueva York costaría mucho poner en práctica la ley. 16 de enero de 1946, el mito español de Arturo Pomar aumenta. Se convierte, siendo tan solo un niño, en campeón del torneo de ajedrez de Londres. Arturito Pomar tiene 11 años y es aparentemente un niño como los demás. Para el nudo de 1943, Arturo Pomar no era un niño cualquiera. Aquel chico que montaba en bicicleta y compraba tebeos y se extasiaba delante de una juguetería tenía un don especial. Sin embargo, este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez. Arturito Pomar se convirtió en el ídolo infantil de la posguerra, una pieza que la propaganda franquista supo mover para mostrar las bondades del nuevo régimen. 16 de enero de 1984, muere Kenneth Arnold, piloto norteamericano que en 1947 fue testigo de uno de los primeros incidentes ovni en Estados Unidos. Dijo haber visto 9 objetos volantes como este, cerca de Mount Rainier, en Oregón. La fecha, el 24 de junio de 1947. June 24, 1947. Hemos visto algo, he visto algo, cientos de pilotos han visto algo en el cielo y tenemos 15 millones de testigos antes de que nadie se haya ocupado de este tema con seriedad. Y esto es algo realmente fantástico. 16 de enero de 1991, la asesina en serie Aileen Wuornos se confiesa culpable de varios crímenes que había cometido en defensa propia. 10 años más tarde, sería ejecutada. Tranquilízate, ¿vale? ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿Vas a dejar que me culpen por algo que has hecho tú? Selby, yo no he hecho nada de nada. ¿Sel? Lee, ya sabes a qué me refiero. 16 de enero de 2005, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio realizaba un viaje hacia el mundo de los sueños. Una noche repleta de sorpresas, como la experiencia de nuestro compañero Carlos Cala. Ese es uno de los detalles que más me impresionó, y es que era un sueño en color, un sueño en el que yo no aparecía, pero en el que yo sabía que era el que iba por la calle, iba caminando, y de pronto me encuentro con un amigo que estaba muy demacrado, estaba con una piel muy blanca, tenía muchas ojeras, vestía una túnica blanca hasta los pies y muy serio, en un plan muy serio, me dice, hombre, Carlos, ¿qué tal? Y yo, pues nada, oye, ¿cómo que? Le pregunto yo, ¿cómo que estás así, de esa manera, no? ¿Cómo que qué te pasa? Dice, no, es que yo ahora duermo todos los días en el cementerio. No, bueno, recuerdo que en el sueño me quedo como petrificado, ¿no? Y digo, ¿pero en el cementerio? Sí, en el cementerio. Si quieres te puedes venir conmigo y dormimos encima de una lápida. Y ahí fue cuando ya me desperté y con mucho desasosiego. Pierde, pero ahí estaba el documento, la historia. Como la historia de una entre muerte y entre vida de un sueco que no sé qué hizo, ingirió demasiada ayahuasca y ha estado en coma, pero unos cuantos días. 10 días. Hazel Slawek, así se llama este hombre de 40 años, que además regenta un albergue en Loreto, en Perú. Estaba esperando que viniera un chamán para hacer el ritual de la ayahuasca. El chamán no llegaba y dijo, bueno, pues ya que tengo aquí la ayahuasca, me lo tomo yo solito. Y al tomárselo él solito parece que algo salió mal, que ingirió demasiado ayahuasca y que cuando llegaron se lo encontraron completamente dormido. Le trincó la soga del muerto. Tan dormido que ha estado 10 días en coma y de repente se ha despertado. Dicen que esto en 4.000 años de uso de la ayahuasca no ha pasado nunca y que cuando se hace controlado por un chamán
que no suelen ocurrir este tipo de cosas. Bueno, por lo menos no se tiene constancia. No dejen ayahuasca al alcance de los suecos. Desde luego que el contraste, el sueco tomando ayahuasca en Loreto, Perú, es fuerte, pero quizá demuestra también, no lo sé porque esto ha estado en peligro en la vida humana, ¿no? Pero también tiene algo como de, no voy a decir cómico, pero cuánta gente está acercándose al tema de la soga del muerto, de la ayahuasca, creyendo que es un cóctel donde uno ve lucecitas y si toma X sustancias pues ve cosas, quiere ir más allá, lo ancestral, y cuidado que es que esto lo manejaban los antiguos. Y cuántos chamanes, entre comillas, de saldo están actuando, llevando a grupos de extranjeros para tomas de ayahuasca, y algunos con resultados fatales. Bueno, Juanje Vallejo iba a decir nos eso, contaba que casi Juanje, lo llevan para adelante, un chamán. Con un chamán medio enloquecido que le dieron a Juanje demasiada ayahuasca y bueno, fue el peor vuelo de su vida. Y no solo ayahuasca, hay que considerar que hay otras sustancias de ese tipo, el peyote, el San Pedro, en fin, que hay que tener siempre bajo control y ingerir, si alguien decide ingerirlas, con un chamán cerca. Yo siempre recomiendo más un chamán cerca. Sí, pero a ver qué chamán, porque claro, cualquier chamán. No, ya, evidentemente. Además dicen ahora que bueno, que el sueco a lo mejor puede que haya tomado también otras sustancias. Lo de mezclar es malo, ¿no? Dicen. Y que, pues sí, pero que no lo saben seguro. Por el momento el sueco no ha hablado. Pero solo se ha despertado. Fijaos, es curioso. Nos contará a ver cómo fue. Mismo ni habla ya más. No lo sé. Mensajes, eso que has dicho, Santi, de que nos van a controlar a través de la red, ya ha causado la polémica. Ya estamos. Y casi todo el mundo está en contra. No, partidarios no creo que tenga muchos, ¿no? Oh, si no haces nada malo, ¿por qué no? También hay que pensar que si no haces nada malo, a mí me da igual. Bueno, en el fondo yo una IP pago es en eso, ¿no? iTunes, yo pago en las películas. Si no haces nada malo, no tienes de qué temer. Se acabarían los que insultan o calumnian impunemente en la red, por ejemplo. Porque lo que tampoco pues es muy lógico empezamos a poner es que uno falta hace, ¿no? Lo que tampoco es muy normal es que uno haga lo que le dé la gana y por lo menos no tenga un... ¿Por qué? Porque tú haces un libro, Javier, metes una mentira y te la cargas o no, pero eres tú. Santiago Camacho en la radio dice algo y es él. La impunidad total, en fin, no sé. Es un debate interesante. Tendrá que pasar de todas formas una cosa gorda, porque acordaos que cuando pasó lo de las Torres Gemelas con los móviles de prepago no tenían ninguna información de la persona que los compraba, hasta que al final tuvieron que poner que los móviles de prepago también tenían que tener tus nombres, tus apellidos, tu DNI. En este caso pasará igual. Recientemente, eso tiene una parte mala, siempre y cuando no vivas en una democracia. Y tenemos en la más rabiosa actualidad un ejemplo clarísimo. La revolución que acabamos de vivir en Túnez se ha montado a través de Facebook. O sea, así de claro. En un país donde los medios de comunicación convencionales, incluido el teléfono, estaban controladísimos por el dictador que llevaba 23 años en el poder, estas protestas se han organizado a través del anonimato absoluto que te da la red. En este caso el resultado ha sido bueno. Es verdad, hay que decirlo. Por eso es la doble cara y será un debate, estoy seguro que interesantísimo. Es lo que pretenden los estados, veremos si lo consiguen o no y qué pasa con todo esto. Pero las claves están ahí. ¿Vosotros estáis a favor o en contra? Pues haremos ese debate. Ahora un poco de alegría para toda la gente. Como Javier Almenar, desde Valencia, nos decía: los extraterrestres están aquí desde hace 60 años. Edgar Mitchell, en el Apolo 14, ya comentó que tuvieron contactos. Se nos ha olvidado comentar lo de este astronauta que ha dicho que han visto cosas inexplicables y que habitualmente se lo quedan para ellos. Quedan como un secreto. Se lo guardan, ¿no? Jean-François Clairvaux es un astronauta que trabaja para la Agencia Espacial Europea, un ingeniero aeronáutico, compañero de promoción de Pedro Duque, que ha dicho textualmente, cuando le han preguntado si ocultan o algún tipo de experiencias de este tipo, dice: algunas veces hay cosas que vemos y que no las reportamos, quedan como un secreto para nosotros. Pues podemos decir con esto, Javier, que un astronauta más que de alguna forma ha hablado del misterio. Vamos con más mensajes. Alberto dice: ya claro, y que nos pongan un localizador con una mini DV, mini videocámara, y que monitoricen y graben todos nuestros movimientos. Miguel: si los extraterrestres tuvieran tecnología para llegar aquí, el simple hecho de que llegaran significaría su superioridad tecnológica y yo temblaría. Raquel, desde Murcia: en mi opinión, miedo ninguno, incertidumbre sí. Han llegado a tal punto que deben admitir que algo hay, pero nunca acabarán de decir la verdad por miedo a lo que pensemos. Joaquín nos dice: Jared Lee Lowry proviene de una familia judía reformista de unas 140 y pico personas, entre las cuales estaba la señora Gifford. Es más, la señora Gifford ya conocía a Lowry. No conozco el dato, o sea que no puedo opinar.
Hay que ver cómo se puede llegar a controlar a las personas. No sabemos si este asesino ha sido amaestrado o simplemente lo ha hecho porque ha querido. Hay que controlar los foros de conspiraciones. Mira, Santi, ahora te quieren controlar a Santi le van a poner una cámara, pero en la cabeza. Internet, los foros de... Por cierto, que el modelo en el que se han fijado los estadounidenses para este método de controlar Internet es, agarraos, el DNI electrónico español. O sea, en algo empezamos a ser pioneros. Tu nick no se puede saber, ¿no? Es ultra secreto. No, ninguno de ellos. Pero empieza por P y acaba, ¿no? Javier Sierra, especialmente sembrado esta noche. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Y enhorabuena, ¿tú sabes por qué? Sí, señor, lo celebraremos. Claro que sí. Don Santiago Camacho, mucho cuidado con la vigilancia, la ultravigilancia, porque estás ahí, estás en el objetivo, amigo. Sí, aquí con las claves secretas y sobre todo con 2 letras, TX, tú ya sabes a qué me refiero. Pues ahora sí puede que sea Javier Sierra el que descifre, que utilice el código Leonardo. Nosotros mañana estaremos con John Lennon, sí, al menos en recuerdo, y contando un sinfín de historias de ocultismo y muchas más cosas. Mañana en Cuarto Milenio, un poquito antes. Que no podemos olvidar esto, Carmen. Fíjate no. Quién suena, quién despide el programa. El amigo Lobo. Como decía Félix, el gran maestro, que no se deje de escuchar el aullido del lobo, aunque a veces de miedo. Y él dijo siempre, yo le creo, que después de la muerte iba a reencarnarse el lobo que caminase en la soledad del páramo de Masa o en las llanuras blancas de Alaska. Estoy convencido de que lo consiguió. Hasta la próxima semana, amigos. 3 y 7 minutos, la mítica sintonía del programa La Clave, iniciado en 1976, en un momento político espinoso, en un instante de nuestro país en el cual no se podían tocar muchos temas y había más tabús todavía que ahora, que lo sigue habiendo, y Balbín, que ampliaba la voz de Televisión Española cuando solo había 2 cadenas y las audiencias eran absolutamente millonarias y los temas se ponían al cabo de la calle. Terminábamos nuestra segunda hora haciendo alusión a un sinfín de temas e invitados. Esto es sorprendente. Invitados que se dan casi a conocer en estas intervenciones en La Clave, algunos buenos amigos de este programa, para hablar del otro Jesús, que me imagino hace tantos años, Diego, que era casi escandaloso hablar de apócrifos, por ejemplo, ¿no? Sí, el corte que vamos a escuchar pertenece al programa que se emitió el 8 de enero del 93. Ahí estaba un conocido de Milenio 3 y, como dices, el programa tenía que ver con la historia del otro Jesús. Ahí se reunieron sacerdotes, catedráticos, bueno, en fin, historiadores. Ahí estaba Antonio Piñero, hablando sobre los evangelios apócrifos. Si quieres lo escuchamos. Le escuchamos incluso a Balbín presentando a nuestro querido Antonio, sí, y hablando de su currículum. Y vuelvo a lanzar el garfio, el anzuelo, programas de La Clave que no olvidáis, que se os quedaron en la mente porque os gustaron o por todo lo contrario, porque hubo buenos programas y programas que seguro que no estuvieron tan bien, como ocurre siempre. Pero Santi y Javier, escuchad cómo Balbín presentaba a Piñero. Si les digo que Antonio Piñero es licenciado en filosofía pura y en filología bíblica trilingüe, así como doctor en filología clásica. Desde 1983 es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense. Al final, a propósito de los apócrifos, Piñero, estos 4 evangelios que tenemos, que son nuestros 4 evangelios, digamos, de la Iglesia Católica oficial, avalados, son los que tenían que ser. Podían haber sido no 4 sino 12, podrían haber quedado solo en 2, es decir, hay realmente unas razones contundentes por las cuales estos sean realmente los verdaderos, hayan sido como tal catalogados, homologados, mejor dicho. Razones contundentes no hay ninguna. Contundentes no hay ninguna, y la cosa está en que la historia de la creación, tanto de este cuerpo de 4 escritos evangélicos sagrados, como de todo el Nuevo Testamento, es una oscuridad total. Antonio siendo, bueno, casi telegráfico y con la misma voz, es que no ha pasado el tiempo por su voz, oscuridad total. Yo, ahora claro, aquí al equipo están acudiendo imágenes mentales, Santi y yo haciendo unos gestos,
en ese bullir de palabras, estamos casi viendo, ¿verdad, Santi?, una humareda total. Era cuando en La Clave y en la televisión se podía hacer los programas y había tal neblina. Era brutal. Era brutal. No sé, imposible hoy en día. No, claro. Había caras de invitados que, claro, yo no sé si esto me lo he imaginado o no. Y si confundo el programa La Clave en ocasiones con debates efectuados en el programa de Fernando Jiménez del Oso, más allá. Pero recuerdo a un Juan García Tienza con un traje beige amarillo. Era en el de Fernando. Que claro, creo que casi no se le veía entre el humo. Es que en Más Allá, a mí, cuando lo hacían en una especie de mesa camilla redondita, hay una imagen que no puedo quitarme. Muy juntos. Con unos micros de corbata que eran enormes, parecían los micrófonos estos, y que los llevaban colgados además del cuello. Y con un cenicero lleno de colillas, pero vamos, con copete, o sea, una cosa bárbara. Eso sí, ahora, escuchando a José María Balbín... José Luis. Es que me estaba acordando de un antiguo amigo que tiene un nombre parecido. José Luis Balbín. Pues mira, tiene relación con esto que me acaba de suceder. Es muy grato que un gran profesional como Balbín tenga un síndrome que en la radio llamamos de la lengua gorda, que es el día que parece que te has comido un polvorón y no te sale absolutamente nada y te suceden cosas como la que como la que me acaba de suceder a mí ahora mismo. Pues en esta última intervención, José Luis Balbín tenía un caso de libro de ese síndrome. Bueno, tienes que tener en cuenta, Santi, que muchas veces también tenía la pipa. O sea, directamente con la pipa, es complicado. Es verdad. Que es que ahora nos parecen cosas... O sea, ¿cuánto hemos cambiado? Bueno, en fin, esto, yo no sé, es que tampoco sé si estoy hablando de leyenda urbana o no. No, pero lo del humo, Iker, es cierto. O sea, y además, si uno piensa en la escenografía que tenía ese programa, que era Balbín en el bien centro. Cerrado todo. Exactamente, y que luego solamente tenía unos tiros de cámara muy específicos. Evidentemente, si había 2 o 3 invitados que estaban fumando, aquello era como Londres en la peor noche de niebla más terra. Era terrible. Pero es que me estoy imaginando, bueno, ahora mismo, yo no sé hasta qué punto eso está, porque luego veo la tele y veo que siguen saliendo personas fumando, pero también hay, no sé si está la prohibición ya de sacar a alguien fumando. No, que esto ya no se puede. No se puede. A no ser que sean en determinadas películas, series, pero normalmente... O sea, tú puedes sacar a uno metiéndose droga en la vena, puedes sacar una lapidación, puedes sacar... Una decapitación. Bueno, sí, por supuesto, torturas de animales, las que quieras, pero no puedes sacar a un tío fumando. Hay una cosa que yo no fumo, pero vamos, nadie aquí... Pero es que yo... Me llamó mucho la atención... Eso tiene cierta relación, que es que en Ámsterdam, donde por cierto están ya empezando a recular un poco con lo de la ley del tabaco, con el efecto en la hostelería, salía una chica española que trabajaba en uno de estos célebres coffee shops, que es donde se puede fumar marihuana completamente legal. Y decía, claro, tú puedes fumar marihuana y no pasa absolutamente nada, y puedes echarme el humo a la cara si quieres, pero si sacas un cigarrillo te tengo que echar del local. Y a mí me parece una aplicación de la ley surrealista. Es como hace poco no sé quién decía si Casablanca tenía... Claro, imagínate, Humphrey Bogart y... No, esas que ya estaban claro, grabadas, no pasa pero nada. yo estoy viendo ahora imágenes con el cigarro tapado y es que es ya el absurdo total. ¿A qué va todo esto? A que en los años 70, que somos evidentemente fans de la época, década en la que nacimos aquí todos, pues resulta que tú no... Ha sido terrible, Santi. Bueno, pero más o menos generacionalmente. Casi, Santi. Esos programas maravillosos llenos de humo, de ambiente de timba, de póker un poco también, y donde salían, yo recuerdo otro, no sé si tú recuerdas, Javier, de Daniken envuelto en humo, pero auténticamente Daniken ahumado, y hablando de llegadas de extraterrestres a Tiahuanaco, completamente ahumado, pero era una atmósfera, claro, una atmósfera que la hacía incluso misteriosa. Hoy la verdad es que eso sería... Lo políticamente correcto, ¿a dónde nos ha llevado? ¿A qué frialdad? Claro, pero hoy sería infumable. Oye, Javier, hazme un favor en ese túnel del tiempo con el que además aprendemos tanto, ¿no? Y viajamos, y quiero saber qué nos cuentan nuestros amigos. Mientras nos pone esta sintonía maravillosa, nuestro amigo Noel Calero, muy de la época. El siguiente invitado no lo voy a presentar Diego, sino tú, porque le conociste y tuviste mucho trato con él, y representaba a los militares interesados en el fenómeno OVNI.
Bueno, él es un oficial militar del Ejército del Aire que durante muchos años fue el responsable del radar del Puigmayor en Mallorca, en la Sierra de Tramuntana. Se llama Pedro Crespi, y en la última etapa de su vida se convirtió en un enfervorizado defensor de la realidad de los objetos volantes no identificados. Desde dentro del ejército. Desde dentro del ejército, porque él dijo que en varias ocasiones, estando delante de las pantallas del Puigmayor, había sido testigo presencial de la captación de lo que él llamaba muy gráficamente running rabbits, conejos correteantes, él lo llamaba así en el argot militar, y eran como trazas que el radar primario detectaba en los alrededores de la isla de Mallorca o en el alcance de ese radar, y que nunca fueron identificadas, y que incluso a él le valieron más de una amonestación por haber hecho declaraciones comentando ese asunto. Bueno, saltó a los medios de comunicación y participó en varios debates televisivos, bueno, dando información, digamos, interna interesante. Y quizá muy poco escuchada en nuestro país, dando una dimensión al fenómeno OVNI de auténtica autoridad. Por cierto, que luego hay una noticia que contará Carmen, que ha pasado en Argentina. Hablábamos de la fuerza argentina en los OVNIs, ha pasado algo a nivel informático en las últimas horas. Crespi, Diego, estuvo también en La Clave, porque no solo fue brujería, investigaciones bíblicas, los OVNIs fueron epicentro de muchos programas, y en este caso un invitado de excepción, ¿no? Sí, este programa se emitió también en el 93, en abril. Tenía por título Otros mundos, otras vidas, y allí se reunió gente, pues, como Pedro Duque estaba allí, el astronauta. Estaba Félix Gracia y estaba, como dice Javier, Pedro Crespi, hablando de su teoría por la que le preguntaba Alvin. Y en esa curiosa mezcolanza, un hombre, repito, encargado de radares militares en nuestro país, que comentaba en La Clave lo que sigue. A través de las pantallas del radar se observan unos ecos, unas trazas, y algunas veces sí se sabe el origen, pero hay otras que no, porque son de naturaleza inteligente, y entonces hemos de dar una explicación a estas velocidades que el hombre no puede llegar. O sea, yo he presenciado, junto con mi equipo de trabajo, a través de las pantallas del radar, unos ecos que bajaban hasta el nivel del mar a velocidades que, como estaba a 45.000 metros de altura, y bajaban entre 3 segundos y a veces entre 5 segundos y volvían a subir, entonces ¿cómo pueden volar a 300.000 kilómetros por hora? Escuchar estas declaraciones con este fondo musical de Olim del gran Michael Huguen, autor de bandas sonoras precisamente para Fernando Jiménez del Oso, pues impresiona. Santi también, de nuevo, ¿no?, ponía un gesto, ecos entrando y saliendo del mar y contándolo un radarista militar. La verdad es que se echan de menos este tipo de debates, sobre todo en un programa que no era especializado, que es que estamos hablando de un programa de información general, de debates de temas que interesaban a la opinión pública española en aquel momento, y en el que se debatía de todo lo divino y lo humano. Realmente yo creo que La Clave, uno de sus grandísimos méritos, y tuvo muchos, y alguien debería de escribir un libro sobre el papel que tuvo, por ejemplo, La Clave en la transición española, que no es pequeño. Debate sobre los partidos políticos antes de la existencia de partidos políticos. Efectivamente. Pues otro de los grandes méritos, por lo menos en lo que nos toca, es que yo creo que es de las pocas ocasiones en que nuestros temas, los temas que a nosotros nos gustan, que nos apasionan, han salido del gueto. Porque en el fondo, los programas que hacemos a día de hoy son programas especializados, de bueno, pues Iker y Santi, Javier, que le gustan las cosas raras y patatín y patatán. Es un gueto, de más o menos de oro, más o menos en prime time, pero lo es. Pero lo que hizo La Clave es colocarlo fuera de ahí, y me parece un momento único en la historia de los medios de comunicación de este país. Completamente de acuerdo con Santi. Piensa que heredero quizá de La Clave, pero especializado ya en nuestros temas, llegó unos años después un programa al que quizá deberíamos dedicarle con Diego un túnel del tiempo, que fue la tabla redonda de Francisco de Oleza. Pero yo lo recuerdo quizá demasiado denso en sus planteamientos. Sí, bueno, quizá lo que trataba es de hacer un programa de cierto nivel intelectual. En la 2, ¿no? Y en la época. Efectivamente, de cierto nivel intelectual, mezclando cuestiones de esoterismo con cuestiones más fenomenológicas en ocasiones, pero era ya un debate, como decía antes Santi, ya un debate
especializado, constreñido, digamos, a una serie de temas donde el espectador ya sabía a lo que se enfrentaba. Con La Clave no pasaba eso. Con La Clave, si el tema de moda en ese momento eran los ovnis, pues se hablaba de ovnis, se proyectaba una película de ovnis. Muy buena. Y se traían testigos y expertos, como antes decíamos también, no importa de qué lugar. Yo recuerdo, por ejemplo, una de esas claves en las que se trajo a un policía de Nebraska que había tenido un encuentro con humanoides realmente sensacional. Era Herb Schremer, un policía de Ashland, Nebraska, que tuvo, fue llevado al... Los reticulianos. Exacto, fue llevado al interior de un objeto. Él lo contaba con toda naturalidad y describía un tipo de aspecto... Unos dibujos que daban mucho miedo. Exacto, un tipo de aspecto humanoide con una antena que le salía de una oreja y un símbolo de serpiente tatuado en el pecho, como en un emblema dentro del pecho, que provocó la incredulidad de, en fin, todos los asistentes, pero allí estaba el policía contándolo. Exacto, pero que provocó la estupefacción, porque estamos hablando de los... yo creo que fue aquello en el año 81, 82, yo lo recuerdo vagamente, pero la sensación de un policía, la autoridad, y encima un policía norteamericano, de los que salen en las películas, ¿no? De Ashland, Nebraska, un patrullero, un patrolman, ¿no? Contando esta historia, nos dejó a todos los españoles de aquel tiempo estupefactos. Pues seguimos con testigos y aparece alguien fundamental, junto a Benítez, estoy seguro, el que más túneles del tiempo ha protagonizado, y lo que le queda, claro. Ahí estaba el señor Biosca, allí estaba Antonio José Alés, hablando de aeronaves en la antigüedad y argumentándolo pues como él sabía, ¿no, Diego? Exactamente, también es un programa de la segunda etapa, se emitió en septiembre del 90, y era un programa realmente de estos que habría que enmarcar, porque ahí se reunió... se reunieron grandes clasicazos de estos temas. Estaba Salvador Freixedo, estaba Antonio José Alés, en muchos otros programas apareció Benítez, en otros estaba Rivera. Quiero decir, las personalidades que en La Clave se reunían eran absolutamente apabullantes. Vamos a escuchar este cortes que, por cierto, Iker, y tengo que decirlo, hay que agradecer a Ángel Arroyo, que es quien nos los ha facilitado casi la mayoría de ellos, uno de los archiveros de CDM, y que son puras joyas. Aquí Alex vuelve a insistir en uno de sus grandes tesis, en las que mantuvo casi hasta el final de su vida, en que todos estos misterios al final nos llevan al más profundo de todos ellos, que no deja de ser el hombre. Alex, una vez más, en el túnel del tiempo. Por ejemplo, Salvador, que conoce perfectamente las Sagradas Escrituras, no sé si para él siguen siendo sagradas, las conoce perfectamente, y hemos hablado muchas veces de ello. Vemos como no solamente en la Biblia, no solamente en los apócrifos, en el Popol Vuh, en el Mahabharata, en todas las escrituras de las grandes culturas, encontramos referencia a naves, a guerras aéreas, que después han sido perfectamente aprovechados por autores oportunistas o inteligentes. Pero es un gran mito. Todo lo que viene de arriba viene o bien a ayudarnos o viene a atacarnos. Bueno, realmente el mito del ataque sería desde abajo. El infierno abajo, el cielo arriba. Pero se repiten los grandes mitos, Salvador. Y se repiten porque tal vez el mundo lo necesita. Pues de ahí mi insistencia en que el fenómeno existe. Es un fenómeno real. La sociedad lo demanda. Clásico entre los clásicos, Antonio José Alés y el túnel del tiempo como contenedor de voces que ya no existen. ¿Cómo que no existen? Si siguen saliendo al aire y vosotros les escucháis. ¿Cómo que no existen y su mensaje sigue propagándose? Yo creo que esta sección tiene ese poder de resucitar a los que ya no están físicamente aquí, pero sí tenemos la oportunidad de dar eco a ideas que pueden ser mejores, peores, buenas. De alguna forma la radio también hace que nadie interesante muera del todo. ¿Y vosotros, amigos, amigas, qué recordáis de La Clave? Pues Juan Carlos García nos decía: buenas noches, milenarios. Efectivamente, La Clave me aporta recuerdos de mi niñez, de las cosas que me producían miedo y fascinación a partes iguales. Miedo por la proyección de la película... Así nos lo pone. Por ejemplo, que hablaba de cómo un hombre se convierte en serpiente... ¡Esa yo la vi! Bien, vale. Pero espera, vamos a ver. Esa es una vieja pesadilla que yo tengo. El hombre serpiente. Pues no es pesadilla. Un hombre que se convierte en serpiente por una manipulación genética. ¿Y que hizo que no pegara ojo en toda la noche? Quizás la película que más miedo me ha dado. Pero es que me pasa lo mismo. ¿No os acordáis de esta película? Yo no. Bueno, yo estoy viendo ahora junto a mi primo Roberto, yo con 9 años, La Clave
No se ve si era la clave o era Historias para no dormir. Eso ya era en la época de Antena 3, ¿no? No. Era en la época de Televisión Española. Y era un hombre que se miraba al espejo y empezaba a tener escamas y la piel de serpiente. Y era terrorífica. Se llama... Bueno. Si le pregunté incluso a Ángel Sala y sí, no sabía ubicarla. Madre mía. Son muchas S. Madre mía. Como lo que hace una serpiente, ¿no? Cuando con la lengüilla. Y fascinación por los temas que trataba y por esas personas que, repantingadas sobre el sillón y envueltos en el humo de sus cigarros, nos permitían acceder a una información que no era muy usual en esos tiempos. Bueno, repantingarse, a ver, Asturi fue el que lo llevó a la máxima expresión, ¿no? Buen amigo. Xavier Borul nos dice, recuerdo un debate de la clave sobre la creación del universo. Emitido en 2001 de Kubrick, había un cura que defendía a capa y espada que la creación del universo era un misterio divino. Ajá. Gustavo Adolfo Parra nos decía, esa música me traslada al pasado, cuando solo había 2 cadenas, esos largos debates que de niño veía, aunque me aburrían a veces, era lo que había. Tony de Arenys de Mar, la clave se me quedó en el recuerdo cuando emitieron la película La Guerra de los Mundos. Desde entonces esa sintonía me daba miedo. Luis Lombardo desde Sanlúcar nos decía, me acuerdo de un programa sobre internados. Mi director del colegio estaba en el debate y recuerdo que todas las preguntas de los oyentes eran para él. El internado es Colegio San José, Campillos, en Málaga. O sea que mucha gente tiene la clave en su mente, ¿eh? No la ha olvidado, está ahí viva. Gema desde Madrid nos decía la clave, a pesar de que a veces trataba sobre cosas que me daban miedo. Yo era pequeña, era un programa que me gustaba y del que aprendí mucho por el debate y por las películas que emitían. José desde Málaga, yo solo recuerdo que fumaban mucho todos. La clave fue un gran programa de televisión español de debate moderado por José Luis Balbín. Abordarían temas de actualidad que afectasen a los españoles y a la sociedad. Nos dice también desde Gandía, ¿puede ser que en la clave emitieran El Exorcista? No la Semilla del Diablo seguro, porque no puedo quitarme ese recuerdo porque yo tendría 10 años. ¿Y tú qué haces con el colgante de la protagonista de esa película? Pues tengo una muy buena amiga que seguramente nos está escuchando y a la que te admito un saludo, que pues es coleccionista de este tipo de cosas, acude a subastas y compra pues cosas, y hace unos días pues quedamos y yo la miraba y decía, mira, tiene un colgante como el de Mia Farrow en La Semilla del Diablo. Y ya cuando vio que pasaban, porque tú ya sabes cómo soy, que pasaba como media hora y no le decía nada, dice, oye, esto me lo he puesto para ti, ¿eh? Digo, es que igualito. Dice, no es igualito, es. Digo, no me digas, entonces ya sí lo cogí. ¿Y cómo era el colgante? Pues el que se ve en la película, que es una esfera de plata hueca, con una especie de filigrana, para meter dentro, que se puede abrir, y para meter dentro la famosa raíz aquella que tenía tan mal olor, que era para proteger el embarazo de Mia Farrow y que tenía algún tipo de simbología satánica o brujeril. Pues es un colgante que pesa muy poquito, muy liviano, y que, bueno, actualmente pues está viejito, pero se conserva bien. Madre mía, vamos a hacer una cosa, un corte que define prácticamente todo. Es una declaración con voz poderosa. Solo una cosa, apunta, que a lo mejor lo puedes buscar la película. Silbido de muerte. Silbido de muerte. Por eso me da hasta miedo, no la voy a buscar. Un hombre enérgico, un hombre que no ha perdido fuelle, hay que decirlo, que tiene, yo creo que la valentía de los que defienden con total vehemencia sus ideas. Ideas, eso sí, que si se exponen en un lugar como la clave, imagino, no estoy viendo, pero imagino las caras de los otros participantes en aquel debate. Quizá por vez primera en España, en televisión, se escuchaban cosas como el pacto, Javier. El pacto de extraterrestres y gobiernos. No, ahora me comentas, se escucha un torbellino, Diego, llamado Freixedo, ¿no? Es una ametralladora, es un discurso absolutamente poderoso e irrepetible que hace, y exactamente, o sea, lo que hay que imaginarse es la cara de los otros participantes en el debate escuchando a este hombre retarles casi, o sea, retarles a que le expliquen todo esto que él propone. Así es, Salvador Freixedo, ¿eh? Sí, sí. Merece un túnel del tiempo él mismo. Se lo haremos. Un jesuita hizo el libro Mi iglesia duerme. Historia viva. Provocó un enorme tsunami en la iglesia de su país. Y además, bueno, de su país no, porque él es gallego, pero el efecto ocurre al otro lado del océano. Y luego se dedica a investigar ovnis. Y tiene un poder en la palabra tremendo. Y Freixedo, que es ya mayor, pero que es enérgico, vean cómo en la clave hablaba del pacto.
Imagino la cara, repito, de los tertulianos, de Balbín, e imagino sobre todo la cara de los espectadores. Escuchad. Explíquenme ustedes la cantidad de cientos de miles de animales mutilados a los cuales les han llevado la sangre. Cientos de miles, dicho por el gobierno norteamericano también. Ahora, explíquenme cuando han visto que se llevan al animal entero para arriba. No tengo explicación. No tiene explicación. No tengo yo explicación. Ah, bueno, pero sé que yo es sí un la tengo. Que ha sido comprobado, pero ¿cómo se explica? Lo ignoro. Sí, bueno, para que vean que es que los ovnis hace años que han aprendido a bajarse y a que le saquen fotografías. No, están actuando entre nosotros. Explíqueme otro hecho concreto. Cuando se llevan seres humanos y no los devuelven nunca, explíqueme. Se llevan seres humanos enteros. Que nos tienes que explicar tú a nosotros. Claro. Nos tienes que explicar tú a nosotros. Yo les digo el hecho para que vean que la cosa está funcionando. Usted ha dicho que tiene una explicación, dénosla, porque es que nosotros no sí, hombre, entonces me quedaría yo con el programa. Yo les digo, a ellos les interesa llevarse seres humanos. Sobre todo cuando... A mí no me importa que te quedes con el programa, si de verdad nos lo explicas, no me importa que te quedes con el programa. Pero sepan que ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que sabemos, porque a los rusos les pasa exactamente igual, es el contrato que tiene el gobierno norteamericano con cierto tipo, hay como 70 tipos extraterrestres diferentes ya hoy día catalogados, pero con el tipo de los pequeños, que son 3 o 4, y tienen un trato con ellos, y les digo, las bases están casi todas en el estado de Nuevo México, Arizona, Colorado, por ahí están las bases subterráneas en donde están trabajando. Todo eso son documentos oficiales del gobierno norteamericano. Poco hay que añadir, ¿no? Documentos oficiales del gobierno norteamericano. Una parte de la ufología, una parte del debate representada, encarnada por Freixedo. Yo creo que ahí es donde se produjo realmente, en esa época, en la época de este debate, de estas declaraciones de Salvador Freixedo, la primera fractura seria dentro de la ufología, porque comenzaron a aparecer las historias más salvajes, especulativas, incomprobables, que han ido minando mucho la credibilidad de la investigación OVNI. Freixedo se refería sobre todo a un documento del que él publicó un artículo muy polémico en aquellos días, en el número 1 de la revista Más Allá, que era sobre el informe Matrix, una compilación desordenada, caótica, pero muy fascinante en su conjunto, de recortes de prensa, documentos, la mayoría de ellos censurados en un 75 o un 80%, interpretaciones más o menos forzadas de declaraciones de testigos, pilotos, etcétera, que venían a decir que el gobierno de los Estados Unidos en los años 40, a raíz del incidente de Roswell, había establecido un pacto con una civilización extraterrestre, de tal manera que ante la inferioridad tecnológica de los norteamericanos, ellos obtenían, digamos, apoyo de esa tecnología venida de otro mundo para conseguir la supremacía mundial, a cambio de permitir que, por ejemplo, se llevaran impunemente a ciudadanos de los Estados Unidos para alimentar a esos extraterrestres o para propósitos de investigación científica. Freixedo en aquellos años también publica un libro que en fin, lo lanza una editorial importante de este país, es Placijanés, que se llama La Granja Humana. Brutal. Donde habla de todas estas cosas y sitúa, por ejemplo, en el punto de mira las desapariciones de niños, por ejemplo, con carteles incluso reproducidos de la prensa norteamericana, diciendo que muchos de ellos son explicables únicamente si se tenía en cuenta el factor extraterrestre, que eran los extraterrestres los que se los llevaban. Claro, las ideas vistas así, y vistas desde nuestra perspectiva, año 2011, son delirantes. Pero en aquel tiempo eran tan nuevas y ejercieron tal poder de seducción en muchos lectores y en muchos espectadores que se las repitió hasta la saciedad y terminaron salpicando a muchos libros y a muchas tertulias de estos temas. Vamos a hacer una cosa, como pequeño homenaje a Noel, que vuelva a sonar, quizá por última vez, quién sabe, la sintonía de La Clave. Y sobre ella vamos a escuchar al director de este programa. Hay una anécdota muy bonita, ¿no? Él sigue diciendo que prácticamente 35 años después de que La Clave echase a andar, todavía por la calle le siguen parando y le preguntan: José Luis, ¿y cuándo vuelve La Clave otra vez? También la fuerza de la tele, ¿no? De la tele de un tiempo. Porque José Luis Balbín quizá vuelva a hacer La Clave o probablemente no la haga nunca más en televisión. Pero él sabe que es parte de la historia de este país.
con sus palabras y con el enorme eco que tenían estos debates, vamos a cerrar nuestro túnel del tiempo. Pero bueno, había manifestaciones en Prado del Rey fuera, a favor o en contra, por las discusiones que había. Realmente sí, fue un momento que yo tengo que agradecer a, bueno, en este caso a Radio Televisión Española, que fue la que la puso en marcha, y a los, sobre todo a los directivos que entonces se atrevieron a poner en antena este programa que yo proponía, ¿no? Que nadie se asuste, porque yo recuerdo que a mí mismo hoy me sorprende, llegó a tener 16 millones de espectadores. De inmediato, al escuchar la palabra de Balbín, 16 millones de espectadores, aquí todos han hecho un gesto. La fuerza de la tele de un tiempo y todo un país viendo un debate. Yo creo que ha sido un bonito homenaje, Diego. Uno de los debates más importantes de la historia. Se demuestra que el túnel del tiempo no distingue. También se ocupará, como no, de la televisión, que es otro medio de comunicación, ¿no? Seguiremos hablando de ello, y yo creo que sí, que ha sido un homenaje además merecido por lo que decía Santi, ¿no? Por el trato que la clave dio a estos temas. Bueno, para hacerse todavía idea del eco que tiene, en 2007, hace apenas 3 años, un poco más de 3 años, se hizo una encuesta entre académicos de televisión en España, y la clave apareció entre los 10 mejores programas de la televisión en España. Coste en acta. Diego Marañón, hasta el próximo túnel, amigo. Nos vemos, Iker, un placer. 4:20. Nos vamos a poner un poco conspiranoicos. Entramos en el informe Wikileaks. Ya lo sabéis, toda esa información que se está liberando de alguna forma, polémica también, cuidado ya con Wikileaks, pero se están dando claves interesantes, curiosas, que tienen que ver con nuestros temas. Todo ese contenido lo desbroza nuestro compañero Santiago Camacho, y casi en titulares nos da claves importantes, claves semanales del mundo de Wikileaks. Y empezamos con una noche del fin del mundo. Pues sí, porque gracias a Wikileaks nos hemos enterado de que ni más ni menos que el 25 de mayo de 2006 la población de Casablanca, Marruecos, estaba asustada, estaba atemorizada, esperando ni más ni menos que la ciudad fuese arrasada por un tsunami. Y eso lo sabemos por un cable del embajador norteamericano en Rabat del 26 de mayo de 2006, en el cual decía que, bueno, el 25 de mayo prácticamente toda la población de Casablanca estaba convencida de que un fragmento de un cometa iba a caer sobre el océano Atlántico, iba a provocar un enorme tsunami, y eso podía arrasar buena parte de la costa de los países ribereños, entre ellos los de Casablanca. Lo curioso es que, y lo que tiene que ver con nuestros temas, es de dónde procede esa profecía, que curiosamente se cree en Casablanca, pero no se cree en otras ciudades de Marruecos, y procede de algo que dice un individuo que se llama Eric Julien. Eric Julien es un antiguo controlador aéreo militar, piloto, persona muy vinculada al mundo de la aeronáutica, que en un momento dado se hace ufólogo, y que no solamente eso, sino que declara que ha sido abducido en varias ocasiones. Lo tiene todo, Julien. Sí, y de ahí pasa directamente a profeta. Tú fíjate hasta qué punto la cosa tiene trascendencia, que en Casablanca ese día se cierran colegios, se manda a los niños a casa. 2006. 2006. Ese día buena parte de la población se refugia en las zonas más altas de la ciudad o en las zonas cercanas, porque esperan eso, que una ola de 100 metros pues pueda en aquel momento barrer aquello. Y el jefe del servicio meteorológico marroquí, Mustafa Hana, tiene que dar una rueda de prensa para desmentir aquello, decir que se ha puesto él personalmente en contacto con la NASA para que le confirmen que no viene ningún cuerpo celeste ni nada susceptible de generar una catástrofe como esa. Y bueno, pues hasta ese punto llegan las cosas. Curiosamente, Julien estaba muy vinculado a una cosa que es el Exopolitical Journal, que era un órgano... Era un amigo tuyo, pero vamos, de cajón, ¿no? Efectivamente, era un órgano
es un órgano no oficial, digamos, del movimiento de la exopolítica. A raíz del artículo que se llama 25 de mayo, el día del destino, se genera una importante controversia dentro del tema exopolítico y este hombre se desvincula o lo echan, que ya para que te echen del tema exopolítico tiene que ser fuerte las cosas que dices. Y pues todo esto hemos incidido en ello gracias a esa revelación de Wikileaks. Wikileaks habla de un hombre que era militar en un principio, luego ufólogo, luego abducido y luego profeta, que se llama Eric Julien. Sí, francés. Y bueno... Esto dice poco a favor de Wikileaks. Claro, pero viene una información que no conocía casi nadie. El miedo al fin del mundo en el 2006 en Casablanca. Por cierto, Eric Julien tiene un libro que se llama La ciencia de los extraterrestres. No lo he leído, pero prometo esta semana echarle un vistazo porque tiene que ser impagable. Por cierto, que también, dicho sea de paso, es la primera vez que veo al embajador responsable de un cable de Wikileaks pues emplear bastante sentido del humor y bastante sentido de la ironía, entre otras cosas porque todo esto lo escribe el día 26, es decir, ya pasada la fecha fatídica del tsunami. Lo decía Javier Sierra, cuidado con lo que trae Wikileaks, que trae de todo, catástrofes, Eric Julien, pero también hay una cosa que como se cumpla va a hacer temblar a muchos. Esta misma semana se hablaba de desvelar el secreto de las cuentas suizas, el secreto mejor guardado de Europa y del mundo, yo creo. Sí, porque esta semana ha sucedido algo que va, yo creo que contra el espíritu de Wikileaks, que básicamente es que se crea para que haya un marco donde se pueden hacer delaciones, se pueden hacer filtraciones anónimas de información privilegiada que tengan las personas. Pues el señor Rudolf Fellmer se ha entrevistado con Julian Assange, ha habido prensa, fotógrafos, entrega de CDs en público, y este hombre es un banquero suizo arrepentido. Es banquero suizo arrepentido, ese es su título. Él ha trabajado en el banco Julius Baer, concretamente en la delegación de las Islas Caimán, que hay bancos suizos que tienen delegaciones en otros paraísos fiscales, y ha entregado a Julian Assange 2 CDs que contienen datos bancarios de 2.000 cuentas, no de 2.000 cuentas cualquiera, 2.000 cuentas seleccionadas. Los titulares de estas cuentas, según se ha adelantado, son artistas, políticos, grandes empresarios y incluso empresas multinacionales que tienen, digamos, una caja B a través de estos bancos. ¿Y el banquero suizo arrepentido sigue vivo? El banquero suizo arrepentido sigue vivo y en la cárcel, porque automáticamente se vuelve a Zúrich. Es decir, no te creas que se mete en un búnker nuclear y se esconde para siempre. Se vuelve a Zúrich, donde le está esperando automáticamente la policía para ponerle a buen recaudo, porque las leyes de secreto bancario suizas, más en Suiza, es algo que se toman muy en serio. De momento le acaba de caer ya una multa de más de 5.000 euros, que digamos que para el nivel del escándalo es bastante modesta, y en este instante, o sea, sigue en prisión preventiva, y el lunes saldrá la vista provisional en la cual se verá si se le encausa y pasa directamente. Pero los CDs con los nombres de las cuentas secretas los tiene ya Wikileaks. Lo que hemos visto son Julian Assange. Claro, pero lo único que se han visto son los CDs, no lo que contienen. Y cuando hay una cosa que es tan abierta, tan con luz y taquígrafos, la sospecha que tiene que emerger inmediatamente es que nos están distrayendo de algo. Y yo creo que en el caso de Wikileaks deberíamos mantenerlo. Empieza a sonar eso, ¿eh? Sí, deberíamos mantenerlo siempre muy presente, porque no es normal que alguien haga una filtración de esas características, como nos está diciendo Santi. No es normal que se le dé una multa o una fianza tan liviana, y no es normal que se haga ante los fotógrafos de todo el mundo. A multinacionales, es que no dura 12 minutos, sobre la faz de la Tierra, creo yo, ¿no? Por eso digo ahora que, ya sí, claro, ahora es difícil que aparezca. Por eso te digo que más bien parece una maniobra propagandística que no algo verdaderamente serio. Sí, así que... y además luz, taquígrafos, un hombre pasando CDs, esto es algo tan extraño,
tan raro. A ver si te van a pillar, Santi, ¿eh? Pues, tú estás en las Islas Caimán, ¿no? Claro, efectivamente, que yo en principio, además me lo dijo Carmen, de cuidado, y digo, nada, yo lo mío lo tengo todo en las Islas Caimán, pero es que este hombre trabajaba en las Islas Caimán, con lo cual estoy que no me llega la camisa al cuerpo. Bueno, vamos a hacer una cosa, compañeros, un poquito de humor también, porque algunas cosas de Wikileaks, pero bueno, qué contraste, ¿no? Fin del mundo de una especie de profeta y miedo en Casablanca, y luego lo que ha pasado en Suiza. ¿Qué ha pasado tal día como hoy? Efemérides en Milenio 3. ¿Las escuchamos? ...23 de enero de 1847... muere el dramaturgo español José Zorrilla, autor de obras como Don Juan Tenorio y fuente de extraños sucesos ocurridos principalmente en su casa natal de Valladolid. Dando una vuelta por la casa, viendo las necesidades que había, pues oí un gran ruido, bastante impactante, y bueno, tardé unos segundos en reaccionar, porque claro, esto está a oscuras en invierno, eran las 7:30 de la mañana, y cuando volví a la estancia vi que este espejo que tenemos aquí a mi derecha pues estaba hecho 1000 pedazos en marco y todo en el suelo. De hecho está restaurado recientemente. 23 de enero de 1941, Nazca se convierte en provincia, un enigmático lugar con algunos de los más misteriosos dibujos sobre la Tierra. Un catálogo o imágenes de algo que para ellos suponía una expresión en otro plano de la realidad, una expresión que estaba más allá de la percepción habitual. ¿Y ese mundo que reflejaban qué sería? ¿El mundo de los muertos, el chamanismo, los viajes? Yo creo que es el mundo del espacio, el mundo del cielo. Para mí las líneas de Nazca son un mapa ilustrado del firmamento nocturno. 23 de enero de 1960, el batiscafo Trieste desciende por primera vez por la fosa de las Marianas, una complicada misión que tenía como objetivo el estudio de este profundo y oscuro abismo oceánico. En 1953, el científico suizo Auguste Piccard diseñó el Trieste, un vehículo pionero que podía soportar esas increíbles presiones. El batiscafo funcionaba con un tanque de 25 metros, lleno de combustible ligero de aviación y con pesos de plomo para controlar la flotabilidad. En la parte inferior sobresalía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor. 23 de enero de 1989, muere Salvador Dalí, autor de obras como La persistencia de la memoria y uno de los grandes representantes del surrealismo. Estamos en la misma persona, pero con un avance tremendo ideológico. En aquel momento mi pintura se calificaba de surrealista. Hoy, ¡eureka!, he encontrado mi pintura. Esa pintura se llama hiperrealismo metafísico, que son los cuadros que estoy haciendo para dar al Museo Dalí en Figueras. 23 de enero de 2009, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio viajaba a Italia y navegaba por los canales de Venecia de la mano de un guía de excepción, Eric Fratini. Una de ellas es la de un cantante de ópera muy famoso que decide venir desde Florencia hasta Venecia en coche, ¿no? Hay muy pocos kilómetros, hay unos 130 kilómetros, para comprar la Cadario, para hacerse cargo de la Cadario y de la restauración, porque él quería restaurarla, ¿no? Entonces, él en el trayecto tiene un accidente muy grave en carretera. Le dicen en el hospital, cuando se está recuperando con su mujer en el accidente de coche, le dicen que claro, que es porque ¿ibas a comprar la Cadario? Es que ese palacio está maldito, y él nunca llega a comprar definitivamente la casa. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. O sea, con ganadores, ¿no? Vamos con los ganadores. Uno de ellos es Tony, que nos decía felicidades por el programa. Una noche en Santiago de la Ribera, junto a San Javier, muy cerca de la base aérea militar. Yo tendría 9 o 10 años. De noche vi una luz roja, muy brillante, en movimiento. Hasta aquí todo normal. La sorpresa fue ver cómo realizaba giros exactos de unos 60 grados, haciendo pico. Realizó 3 giros y se perdió en la lejanía. Mi trabajo está relacionado con aviones y helicópteros y es imposible
que una aeronave realizara dichas maniobras. Hombre, en ese lugar precisamente, Javier, yo creo que, si no me equivoco, el primer informe desclasificado español tiene que ver con San Javier, ¿no? Del año 1962, efectivamente, uno de los informes con el que se abrió la veda, digamos, en España de este asunto. Igual es el mismo caso que está diciendo este hombre. Pues quizá. Lo que ocurre es que aquel caso del año 62, yo estuve en la base de San Javier, nada más se desclasificó, hablando con uno de los testigos que dieron cuenta a los militares de su tiempo, a las autoridades, para elaborarlo, y hablaba de unas luces en la cabecera de la pista que hoy todavía se utiliza para la formación de nuestros pilotos de combate. El segundo de los ganadores es Luis de Alcalá de Henares, que decía: testimonio clásico de encuentro con seres extraños, sobre todo lo de los perros. ¿Es que acaso perciben algo? Y el último es para Félix Medrano Costa Rosa, que nos decía: verdaderamente La Clave ha sido uno de los programas de mi vida. Incomparable la figura de Balbín con su pipa. Los debates tan ricos y llenos de contenido, con invitados de un nivel altísimo. Te dejaban horas y horas pegados a la televisión, escuchando y aprendiendo siempre. Es verdad que no hay ahora programas como ese en este momento de lucha encarnizada por la audiencia. Un programa mítico e irrepetible. Pues tiene toda la razón. Nosotros, por ejemplo, no somos La Clave, ¿no?, en nuestra versión televisiva, pero estamos ahí peleando con la audiencia. Cómo ha cambiado el espectador también, hay que decirlo. No solo cambian los programas, también los espectadores. Y menuda lucha. Empezábamos hablando de batallas, menuda la batalla de la televisión. Ahí llevamos 6 temporadas. Y mañana, vuelvo a repetir porque es importante, vamos antes. Y posiblemente en las próximas semanas empecemos a ir bastante antes. Pero mañana a las 12, que es una hora ideal, ¿no, Santi, Javier? La hora de los misterios, ahí está. La hora bruja. A las 12 de la noche. La hora de frontera entre un día y el otro, en fin, es perfecta. Bueno, pues a los 3 os veo mañana, ¿eh? Claro que sí. Venga, a las 12 en punto, hablando de cosas con imágenes que creo que son impresionantes de verdad, pero siempre para mostrar algo y para aprender algo. Santiago Camacho, como siempre, un honor, compañero. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Don Javier Sierra, Santiago le persigue, ¿eh? No Santiago Camacho, sino Santiago de Compostela. También. He estado esta tarde allí, maravillosa ciudad, maravilloso día, no llovía, en fin, todo despejado. Siguen llegando peregrinos a ese lugar, pese a que ya ha pasado los fastos del año jacobeo. En fin, qué lugar. Es que igual el camino hay que hacerlo ahora, para vivirlo de verdad. Justo ahora. Pues igual lo hacemos, Javi, igual hay que lanzarse a la aventura. Carmen, mañana a las 12 en punto es la cita. Mañana a las 12 en punto ahí estaremos para contar muchas historias. Hay una cosa de exorcismos bastante fuerte. Sí, muy fuertes, y además con imágenes que impactan. Y una reliquia, una reliquia bien peculiar. Señor. También una reliquia que vamos a tocar, un objeto fuera del tiempo. Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero, ha sido un placer, como siempre.